Bienvenidos a este video editorial en una jornada donde no íbamos a realizar ningún tipo de actividad debido a que, como ustedes saben, aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Habíamos elegido esta jornada para mantener callada nuestra actividad en nuestro canal de videos, pero inevitablemente tenemos que referirnos en una nota editorial al hecho, al trágico hecho, al luctuoso hecho que vive el boxeo mundial en esta jornada con la muerte del ex campeón mundial, precisamente Moisés Fuentes, el mexicano, que dejó de existir en las últimas horas, producto de aquellas lesiones que experimentó en la pelea de octubre del 2021, cuando enfrentó a David el General Cuellar, en una pelea donde fue noqueado en el sexto episodio, fue llevado de inmediato a recibir una intervención quirúrgica por un coágulo allí en el cerebro, que le provocó secuelas graves, secuelas de las cuales no se pudo recuperar y definitivamente dejó de existir en estas últimas horas. La imagen que me acompaña es la imagen del Moisés campeón, como es necesario recordarlo. Los grandes guerreros del cuadrilátero, hay que recordarlos de esa manera, primero que nada por las alegrías que nos han brindado, pero sobre todo para enaltecer el trabajo de los luchadores del ring, los obreros del cuadrilátero, personas que, como en este caso, arriesgan permanentemente sus vidas y muchas veces pagan las consecuencias. El tema no es que paguen las consecuencias. Todo boxeador, todo profesional sabe a lo que se expone, pero también sabe que existen las condiciones necesarias para que reciban la protección adecuada para minimizar las secuelas y las consecuencias de los golpes que aplican y que reciben. En el caso de Moisés Fuentes, evidentemente han existido un cúmulo de hechos anormales, de hechos irregulares, que merecen algo más que un adiós sentido y emocionado a un guerrero del cuadrilátero que también se aleja antes de la hora, un padre de familia, un hombre que deja hijos, que deja descendencia y que se va antes de lo que corresponde de acuerdo a las leyes de la vida. Por esa razón, simplemente hoy nosotros hemos entendido correcto realizar una nota editorial donde por un lado saludemos con tristeza el adiós de un guerrero del cuadrilátero en este deporte que a todos nosotros nos apasiona y nos obliga a darle tantas horas de nuestro tiempo y se lo damos con mucha pasión porque realmente el boxeo tiene, independiente de su condición de una disciplina de contacto, un deporte peligroso, como nos decía en estos últimos días precisamente el doctor Lorenzo Soberanes, no es el más peligroso de los deportes. Eso ustedes lo pueden ver en una nota anterior, una nota que ahora cobra enorme vigencia porque precisamente allí hablamos de las negligencias y las irregularidades que se cometen alrededor del cuadrilátero en peleas profesionales. Y lo que sucedió con Moisés Fuentes fue un cúmulo de irresponsabilidades sobre las cuales alguien va a tener que hacerse cargo. Inevitablemente alguien va a tener que tomar conciencia de que alguien tiene que pagar por estos errores. Porque para empezar hay que preguntarse por qué estuvo en aquel cuadrilátero un Moisés Fuentes que hacía 3 años que no boxeaba y lo subieron a enfrentar a un púgil de 19 años, casi prácticamente 15, 16 años más joven, que está en la plenitud de sus facultades, un invicto en 19 peleas, un verdadero noqueador, ante un Moisés Fuentes que no se sabe nada en qué condiciones venía, en qué condiciones había preparado esa pelea, no sabíamos hasta qué punto había tenido que ajustar su preparación, qué sacrificios debió realizar para dar el peso en ese combate y sobre todo quién le otorgó una licencia médica a un púgil que hacía 3 años que no boxeaba y que además venía de las dos últimas peleas de derrotas por la vía rápida, por la vía del knockout. La pelea fue claramente favorable a Cuellar hasta el tercer episodio. Pudo ser un poco competitiva, pero recibió muchos golpes y entre el tercero y el sexto episodio realmente se notaban los daños, no estaba en condiciones ni siquiera de seguir. Entonces aquí empiezan a aparecer los culpables que hemos hablado más de una vez, no nos hemos cansado de hacerlo, no nos vamos a cansar de seguir insistiendo por esto, pero hay médicos
hay supervisores de las comisiones atléticas, hay comisionados de los organismos de boxeo, hay un referee y hay médicos y hay equipos, hay esquinas que tienen la responsabilidad de velar por la salud de los atletas a su cargo. Nadie pudo hacerse cargo, nadie pudo darse cuenta de que corría riesgo de vida Moisés Fuentes en esa pelea. Es una muy buena pregunta, pero no para que para que la realicemos nosotros. Es una pregunta que ya debería realizar la propia ley, las propias autoridades federales, porque todo esto que está ocurriendo en el boxeo, si recordamos lo que sucedió con Janet Zacarías, la púgil a la cual se le otorgó una licencia médica para que fuera a pelear allá en Canadá, y ya sabemos el resultado fatídico que tuvo esa pelea, ya es tiempo de que las propias autoridades de gobierno, de donde sea, se hagan cargo de todo lo que sucede alrededor precisamente de los hechos anormales que ocupan al boxeo, un deporte donde cuando se producen tragedias, realmente son tragedias reales, tragedias verdaderas, y siempre hay algo de negligencia, poca o mucha, detrás de la existencia de esas tragedias. Por eso es necesario empezar a preguntarse hasta dónde llegan las responsabilidades y hasta dónde se puede considerar que hubo negligencia criminal en todo lo sucedido alrededor de esta y otras peleas. Sabemos, como aquí tienen ustedes una captura de pantalla, que los fiscales pueden actuar de oficio cuando se trata de este tipo de hechos sin necesidad de que ocurran denuncias. Yo creo que este tipo de desgracias deberían ameritar el caso para que precisamente las autoridades de la justicia tomen intervención y empiecen a existir amenazas encima del trabajo de los profesionales responsables por la vida de estos atletas. Necesitamos tener algún tipo de medida que sea más drástica, que sea más amenazante para la propia libertad de los involucrados, para que tomen conciencia de que tener la vida de un atleta en sus manos es tener la vida como la tuvieron todos los que permitieron, los que autorizaron y los que inventaron una participación de Moisés Fuentes, que desde el momento que un hombre de 35, 36 años sube a pelear con un jovencito de 19 por un torneo, por un cetro juvenil del Consejo Mundial de Boxeo, habla de la inoperancia, de la negligencia y el tamaño de la irresponsabilidad de permitir esa pelea. Si le sumamos el hecho de que se trata de un hombre que hacía 3 años que no se subía al cuadrilátero, están dadas todas las circunstancias para que cualquier fiscal actúe de oficio y a quien sea le haga pagar las consecuencias. Yo creo que debe existir algo así en el boxeo porque muchas veces, por eso lo del título, no basta con decirle adiós, no basta con lamentarlo. Ahí tienen ustedes el comunicado, donde no voy a buscarle ningún tipo de otra lectura, pero digamos, el texto de la dedicatoria del Consejo Mundial de Boxeo habla sobre sí mismo, hasta de la falta de tono con la cual se despiden de un ex campeón. Yo entiendo que se están cometiendo demasiadas equivocaciones y vuelve a mi mente lo que le pregunté al doctor Lorenzo Soberanes en una de estas últimas, sobre los golpes de conejo precisamente. Yo le pregunté qué es lo que hay que hacer y él me decía, digamos, tiene que haber una denuncia muy grande, muy grave, para que de una vez por todas tomen conciencia de que algo hay que hacer. Y yo creo que quizás el vaso se ha desbordado con esta muerte de Moisés Flores por todo lo que sucedió alrededor, por todo lo que hubo allí de oscuro alrededor del permiso para que él asumiera una pelea para la cual no estaba preparado, el hecho de que exista una salida médica cuando no hay condiciones de hacerlo y que todos digan su verdad, que cada uno muestre hasta dónde llegó su responsabilidad y quien tenga que pagar, que pague, porque realmente el boxeo no se puede seguir permitiendo muertes evitables como esta. Se sabe, por cierto, de que las desgracias están a la orden del día. Un buen golpe, una mala noche de cualquier púgil puede ameritar una tragedia. Cada uno que sube al cuadrilátero es consciente de eso, pero también sabemos que todo este tipo de cosas que se pueden evitar se tienen que evitar y se tiene que trabajar firme para que no vuelvan a suceder. Y la única manera que no sucedan es tomar medidas que vayan más allá del ámbito del boxeo, porque sabemos que quienes se lo dirigen
no parecen tener la capacidad de trabajar precisamente en función de lo más importante, de lo más grave, que es preservar la vida de los atletas. El negocio no puede ser más importante que la vida de un púgil. Por esa razón, yo creo que lo de Moisés Fuentes es una razón profunda y muy grande para que de una vez por todas sean los gobiernos los que intervengan, porque sin conocer demasiado la estructura del manejo del boxeo desde las comisiones, aquí en Estados Unidos, como sabemos, las comisiones atléticas, que son la máxima autoridad en cualquier pelea, son un órgano, son un brazo de los propios gobiernos. Y tenemos casos, tenemos antecedentes muy conocidos donde los gobiernos recibieron demandas, fueron denunciados y tuvieron que pagar cifras millonarias precisamente, además de enfrentar cargos criminales en momentos en los cuales hubo negligencia a la hora de preservar la vida de los atletas. Por esa razón, entonces, yo creo que es momento de tomar otro tipo de medidas y trabajar en función de que el boxeo sea, por sobre todas las cosas, un deporte donde se protege la vida de los atletas. Más allá de ello, que en paz descanse Moisés Flores y ojalá que su recuerdo alimente la necesidad de mejorar el boxeo precisamente en eso, en ese tipo de negligencias que al final del día le costaron la vida.